Buenas noches. Socorro, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida, recomiéndame un buen libro. Muchas gracias por la invitación y por la paciencia también. Tuve algunos problemas para llegar a la casa y luego con el internet, pero pues estoy aquí lista y muy contenta de compartir con ustedes. No te preocupes, te agradecemos mucho. Y bueno, Albert nos va a leer una pequeña semblanza y luego quisiéramos pues que tú nos platiques un poco de ti y que nos platiques un poquito del libro y después pues ya empezaremos con las preguntas conforme, ahora sí que aquí lo hacemos por orden de aparición conforme cada quien fue entrando al Zoom. Así es que, Socorro, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Con mucho gusto. Hola Socorro, muy buenas noches. Amigos de Recomiendan un buen libro. Socorro Venegas es escritora y editora mexicana. Entre sus libros están las novelas La noche será negra y blanca del año 2009, la cual ganó el Premio Nacional de Novela Ópera Prima Carlos Fuentes y mención especial en el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la FIL Guadalajara, y Vestido de novia en el año 2014. Los libros de cuentos La memoria donde ardía del 2019, Todas las islas, 2002, Premio Nacional de Cuento Benemérito de las Américas. La muerte más blanca en el año 2000, La risa de las azucenas en 1997. Sus cuentos se han traducido al inglés y al francés y han sido recogidos en varias antologías. Es compiladora con Juan Casamayor de Vindictas. Cuentista latinoamericana 2020. Fue escritora residente en el Writers' Room de Nueva York, becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y del Centro Mexicano de Escritores. Escribe la columna Modo Avión en la revista electrónica de literatura Literal Magazine. Ha dirigido proyectos editoriales en el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Nacional Autónoma de México, donde creó la colección de novela y memoria Vindictas, que recupera la obra de escritoras latinoamericanas marginalizadas por el canon del siglo XX. Y aquí está con nosotros porque justamente en estos días estuvimos leyendo su más reciente novela, Ceniza Roja. Así que, Socorro Venegas, muy buenas noches, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos aquí a nuestro foro de lectura. Gracias. Pues muchas gracias, adelante, Socorro, platícanos un poquito de ti y bueno, pues de Ceniza Roja. Bueno, Ceniza Roja es dentro de la escritura de mis libros, dentro de mis, mis ideas acerca de lo que es literatura, pues es una especie de magma, de punto de partida, ¿no? Es un diario que escribí hace más de 20 años mientras atravesaba por un duelo. Cuando hablamos de duelo, estamos al mismo tiempo bordeando alrededor de la pérdida, ¿no?, de un ser querido, pero cuando hablamos de duelo también estamos aludiendo a otro tipo de pérdidas. Así que yo pienso en Ceniza Roja como un libro que puede estar dándole espacio a ese vacío que queda, o ese vacío en el que nos terminamos convirtiendo cuando perdemos a alguien, cuando perdemos algo. También podemos perder la fe, cuando como en algunos de mis cuentos, la infancia queda desdibujada o es vulnerada, en fin. Y creo que lo que sucede con este diario es justamente que logra llegar al corazón de esa experiencia, ¿no? Al corazón de la ausencia de algo, de alguien, de eso que hemos perdido para siempre. Y yo me encontré con este diario, con el manuscrito en una mudanza. Para nada me acordaba de haberlo escrito. Eso pues es importante decirlo, ¿no? Como dentro de lo anecdótico, dentro de lo que está detrás de la publicación de este diario. No era un proyecto que yo estuviera pensando, quiero publicarlo, o esto es un libro. No se escribió nunca para ser leído, ni siquiera por mí misma, porque cuando yo escribí ese diario,
estaba en esta situación terrible, acababa de perder a mi pareja y él murió de una manera muy abrupta, no pude despedirme y no hubo nunca un indicio de que estuviera enfermo o de algo que podía terminar derivando en su muerte temprana. Era un hombre que todavía no cumplía 30 años, yo misma tenía 26 años, entonces en ese momento, imaginen ustedes cómo todo el universo queda convertido en una especie de espiral que no me dejaba ver ningún punto fijo, que no me dejaba sostenerme de nada. Y mi psicoanalista, que era lo más cercano a una especie de ancla, ¿no? Mi psicoanalista me recomendó que escribiera un diario, pero que no lo leyera. Por eso digo que este diario ni siquiera tendría que haberlo leído yo misma y por eso quizá también no tengo el recuerdo de esa escritura y cuando lo encontré hace poco tiempo en una caja, como les decía, mientras organizaba una mudanza, me sorprendió muchísimo encontrar esas páginas, me sorprendió, hagan de cuenta que a ustedes les habla alguien con toda la distancia que te pueden dar 20 años, pero esa voz que les habla les está diciendo algo fundamental de ustedes mismos, les está diciendo en qué terminaría convirtiéndose después tu escritura, qué es lo que tú vas a comprender que es la literatura después, pues qué vas a, qué es lo que te va a interesar explorar literariamente, todo eso está en Ceniza Roja, ¿no? Es muy interesante porque es un libro que habla de una experiencia, quizá mi experiencia y también por eso mi libro más personal, pero al mismo tiempo dibuja allí ya lo que a mí me va a interesar de la literatura después, lo que yo voy a querer contar y la forma en que lo voy a querer abordar literariamente. Entonces, eh, eh, cuando yo compartí ese diario con mi editor, con Juan Casamayor, el editor de Páginas de Espuma, le pregunté si él pensaba que eso, que ese manuscrito, que ese diario podía convertirse en un libro. Y y además le pedí que lo leyera en voz alta, ¿no? Yo quería escuchar cómo sonaba, cómo se podía escuchar cómo podía, qué ritmo podía tener, qué cadencia podía tener esa escritura. Y yo también tenía cierto temor de que ese diario fuera reflejando solo momentos oscuros, solo que fuera un libro que solo mostrara lo terrible del duelo, lo terrible de perder a un ser amado. Y la verdad es que quedé yo misma muy sorprendida por lo que escuché. De alguna forma ya no era mío ese diario, de alguna forma yo sentía tanta distancia con respecto a esas palabras que era, por eso les contaba o quería trasladarles esta imagen de una voz que les dice todo de ustedes, que les dice quiénes son y resulta que esa voz es también de ustedes, esa voz eres tú con una distancia de muchos años, pero eres tú, ¿no? Entonces, para mí fue escuchar a una escritora que soy yo misma contándome algo que le ocurrió hace poco más de 20 años. Y ese fue un encuentro conmigo misma, ese fue un encuentro con mi experiencia de duelo, ese fue un encuentro con la persona de la que quedaban todas las moléculas dispersas, porque una experiencia como esta no es sencillo de comunicarla, ¿no? Una experiencia así te rompe, te deja completamente sin orillas y eso se refleja en esa escritura, pero también, y esto fue lo que me sorprendió más de esa lectura que hizo mi editor en voz alta, me sorprendió que no había solo las sombras, solo la oscuridad, que había muchos espacios en esas páginas donde la luz iba ganando una presencia, que había esperanza, que había páginas donde podía yo mirar y describir un jardín, un nido, que de alguna manera
comencé a darme cuenta, y lo llevé a las páginas de este diario, comencé a darme cuenta de que seguía viviendo en un mundo hermoso, en un mundo donde todavía existía la belleza, y eso es lo que me animó a publicarlo, a editar junto con Juan y a pensar en un ilustrador que acompañara los textos. Luego me gustaría detenerme en cómo es el proceso de ilustración, pero por ahora pues decir que ahí estuvo mucho de mi decisión de publicar el libro, y en la esperanza de que sea un testimonio que pueda acompañar a otros en sus pérdidas, que yo en aquel momento, en aquella época, no tuve nunca a la mano un libro como este. No sé si porque no existe, tampoco me he especializado en buscar libros sobre duelo. Eh, Más recientemente me he puesto a leer, hice como una disciplina, un ejercicio consciente de buscar libros que hablen sobre la pérdida, sobre el duelo, y encontré varios que me gustan mucho, pero creo que lo que hace que Ceniza Roja sea tan peculiar es justamente que está escrito desde la pena, desde ese camino que se anda, un camino muy incierto, y es la narración en directo de ese dolor y cómo se va transformando, cómo ese dolor se alimenta también de este mundo precioso, ¿no? En el que a pesar de todo nos quedamos, aun cuando hayamos perdido a quien más queremos. Entonces todo eso estaba allí, y por esas razones es que acepté la propuesta de mi editor para comenzar a trabajar en la edición, para elegir a un ilustrador, que yo no podía pensar en alguien mejor que Gabriel Pacheco, que es él mismo un poeta de la imagen, y alguien que no iba a ilustrar el libro simplemente comentando los textos. O sea, si allí había una escena de un jardín, él no iba solo a poner un jardín para representar lo que ya estaba dicho. Lo que él ha hecho es crear un discurso propio, es como tener otra historia, otra visión paralela en el libro que termina enriqueciendo, ¿no? Todo el conjunto, lo que es Ceniza Roja, y que tiene que ver con esa otra mirada que él introduce en el libro, su propia mirada sobre el duelo, sobre cómo lo mira él desde sus propias experiencias de pérdida. Entonces ustedes tienen un libro que en realidad está hecho de dos miradas, de dos creadores allí, sumando para darles una especie de, si esto fuera posible, para darles una especie de paseo de 360 grados por una experiencia complejísima, tremenda, pero con unos matices y con una belleza que es difícil de lograr, y que es muy extraño que creo que se haya podido lograr en este libro. Bien, pues muchas gracias por compartir la experiencia y por dejarnos pues conocer esta historia tan bellamente narrada, la verdad. Pues vamos a empezar con la ronda de preguntas. Marien, adelante, por favor. Tu micrófono, Marian. Buenas noches, Socorro. Hace tiempo que ya en el club de Recomiéndame un buen libro habíamos estado pidiendo leer algo tuyo, y bueno, pues esta vez se dio con este libro, y pues muchas gracias, porque realmente es un libro que toca las fibras más sensibles de la persona, y además bellamente complementado con esas ilustraciones. Y me interesaría saber, Socorro, si lo dejaste tal cual o si quitaste algunas partes, lo modificaste. ¿Cómo fue el proceso de edición del libro?
Sí, esa es una pregunta que a mí me interesa mucho porque, como ustedes escucharon cuando se leyó La Semblanza, también soy editora y a Gabriel Pacheco lo conocí justo como editora. Entonces, para mí era una tentación muy grande querer intervenir en ese manuscrito, ¿no? Yo veía algunos episodios y decía, ay, esto es muy cursi, o híjole, aquí estoy cayendo completamente en la autocompasión. Eh, y era, como siempre he sido, muy crítica, ¿no? Con mi propio texto. Pero conversando justamente con el editor, él me propuso que en este libro se trataba más de preservar que de corregir, que de editar, ¿no? Lo que queríamos, y quedé convencida de que era lo mejor, era trasladar, transmitir una experiencia que se sintiera auténtica, que fuera natural, que fuera, como les digo, la experiencia del duelo en tiempo real. Y esto es muy curioso porque yo a mis alumnos en talleres literarios, una de las primeras recomendaciones que les hago es que nunca escriban desde la herida abierta. Yo ahí les propongo que trabajen como Quiroga decía, evoca la emoción, ¿no? O sea, deja que la emoción pase, deja que te haga pedazos, pero deja que pase y después evócala y entonces sí, escribe. Y este diario, como no era un proyecto literario, no sigue ese consejo de Quiroga, porque no quería hacer literatura. Este era un diario que existe porque yo necesitaba sobrevivir y me convencí de que escribir me ayudaría a ir pasando cada día. Y así fue. O sea, yo no pretendía ni escribir poesía, ni hacer una novela, ni hacer autoficción, nada de eso estaba entre mis propósitos. Lo que quería era sobrevivir y esa fue mi tabla de salvación. Entonces, pensé que esa tenía que ser el sentido del libro y para eso tenía que conservar mucho más que corregir. Fue muy difícil y de hecho hubo algunas correcciones de puntuación, las típicas, las repeticiones de palabras, algunas cosas así muy de buscando facilitarle al lector la lectura. Ese tipo de correcciones sí las hicimos, pero había otras ya de fondo que hagan de cuenta que yo sucumbía a la tentación, quitaba algo y entonces Juan, el editor, venía y lo volvía a colocar, ¿no? Entonces fue alguien que me estuvo cuidando mucho para que consiguiéramos que el libro realmente quedara como nos lo habíamos propuesto. Y algo que también aprendí, y esto me interesa mucho compartirlo, es que tenemos tanto miedo cuando estamos escribiendo, cuando buscamos escribir literatura, tenemos tanto miedo a hacer cursis, tenemos tanto miedo a que nos señalen ay, ahí está autoconmiserándose, de todas estas excesos. Y tenemos ese miedo porque vivimos en una sociedad a la que le importa mucho que el dolor pase pronto, que el dolor no se muestre, el dolor no se comparte, ¿no? Rosa Montero, esta escritora española, lo dice muy bien en uno de sus libros, en La ridícula idea de no verte, su libro sobre la historia de Marie Curie y el duelo de Marie Curie, ¿no? Tras la pérdida de su marido. Entonces, y Rosa Montero lo que hace es dialogar también con ese duelo y decir, ella misma perdió a su marido, y Rosa dice, cuando acababa de morir mi esposo, estaba llorando, estaba inconsolable, y la gente me decía, llora, llora, pero si yo no siempre podía desahogarme y no siempre podía llorar. Y cuando estuve lista para hacerlo, para llorar y para aullar, la gente ya me decía, no, pero ahorita ya pasó, ahorita ya tendrías que estar volviendo a salir y ya reponte y vuelve a trabajar. Y entonces hay mucha prisa por ir dejando atrás el dolor y uno tiene que saber que ese no es que no hay una receta, que no hay una fórmula. En alguna entrevista justo yo decía,
Pues a mí me asustó mucho cuando supe que el duelo tenía etapas y que había etapa 1, etapa 2 y que después había que hacer esto y luego esto, porque yo nunca lo vi como un camino en línea recta. Para mí no fue así. Entonces yo creo que uno tiene que permitirse el dolor, la experiencia del dolor y que tendríamos los demás dejar de sentir miedo y prisa y que no nos preocupe tanto. ¿Qué le tenemos que decir a alguien para consolarle? Porque realmente, y esto, si todos lo asumimos, creo que tendríamos también mejores sociedades. No hay nada que podamos decir que realmente consuele al otro. Lo que lo puede consolar, lo que lo puede ayudar es que le devuelvas lo que perdió y nadie puede hacer eso. Entonces, quizás si nos preocupamos más por escuchar, por atender, por estar allí, por dejar que el otro, que el doliente atraviese su pena sin que le preocupe que le recetes un antidepresivo, sin que le preocupe si ya tardó mucho de duelo, en fin, eso creo que es algo que es importante, ¿no? Que veamos como sociedad. Entonces, yo perdí ese temor a ser excesiva en el diario, perdí ese temor porque pensé que si algo hay allí es autenticidad. Está de primera mano contado todo lo que estaba sucediendo, lo que estaba yo sintiendo, lo que pensaba, contra lo que yo vivía también, aquello contra lo que me rebelaba, ciertas esperanzas, personas que llegaron a mi vida, están los nombres de esas personas, no son personajes, aunque tal vez ya tomando una forma como libro, pues se pueden entender como personajes esas figuras, pero realmente no había ninguna intención de hacer aquí ficción. Entonces, bueno, creo que me extendí mucho, pero eso pasó. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Heidi, Marian. adelante. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí, perdón, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Heidi. Ay, gracias. Es que se me estaba perdiendo el internet. Socorro, quiero decirte que tu libro para mí fue entrañable, triste, triste y hermoso, desolador. Las ilustraciones para mí eran desoladores y con vida. No sé cómo explicarlo porque la poeta aquí eres tú. Yo casi nunca leo poesía y este libro me gustó muchísimo. Lo empecé a leer la semana pasada y tuve que parar porque me emocionaba demasiado. Tuve que parar y dije, más cerca del 2 de agosto lo retomo. Luego, el fin de semana pasado murió la pareja de una persona muy, muy querida para mí. Y entonces lo retomé. Empecé desde el principio y qué tristeza. Y cómo me cambió la perspectiva de una semana a otra teniendo a una persona que se fue el fin de semana muy, muy cercana a mi familia. Entonces, terminé el libro y me quedé pensando, ¿para cuántas personas este libro será catártico? ¿A cuántas personas va a ayudar este libro en su duelo? ¿O a cuántas personas va a entristecer más este libro de duelo? Porque, pues sí, a mí no es mi pareja la que murió y sin embargo me entristeció muchísimo. Hay uno que dice aquí sin fecha, que para mí es la que es la ceniza roja, cuando dices, cenizas es tu nuevo nombre, mi sangre, tus cenizas. Ay, y me caí con esta. Y el final, cuando dices, ¿cuánto ha perdido quien pierde un regazo? Entrañable libro, me encantó, lo sufrí, me emocionó, me encantó. Muchas gracias, Socorro, porque es un libro hermoso. Mi pregunta era, ¿por qué cada poema o cada página tenía o una fecha o la fecha era sin fecha? Pero bueno, pues ya nos dices que es un diario
y ya entendí. Y muchísimas gracias, entrañable este libro, ¿eh? De verdad me tocó, me encantó. Yo ya te había, bueno, no te había leído a ti, te conocí en Vindictas apenas. Me encantó Vindictas. Muchas gracias por Vindictas y muchas gracias por esto, de verdad. Muchas Me gracias. emociono, ya me tengo que callar porque me emociono. Disculpen, ¿eh? Muchas gracias, Heidi. Pues fíjate que justamente para, ahora que decías a cuántos podrá consolar o cuántos podrá acompañar, a cuántos podrá entristecer este libro, y yo pensaba mucho en esos lectores, todo lo que no pienso cuando estoy escribiendo, porque nunca pienso como qué pensarán, o esto gustará o no gustará, y es importante no tener esos, ese tipo de ideas allí que pueden paralizar a un escritor, ¿no? Entonces, todo eso que no pienso nunca, ahora lo pensé mucho alrededor de Ceniza Roja y por eso quise dedicarle al libro, hacer una dedicatoria justo para aquellas personas que han perdido a alguien, ¿no? Por eso la dedicatoria es a aquellos a quienes se les han dilatado las pupilas con la pérdida y la luz volverá. Eso me interesaba mucho decirlo porque no hay nada heroico en sobrevivir un duelo como este. De verdad no hay nada heroico. Ha sido la experiencia más dura de mi vida, por supuesto, pero se asume como se asumen muchas otras cosas. Mi abuela pasó por algo similar, en fin, lo vemos todo el tiempo en personas que se quedan, que resisten, que dan los pasos que necesitan dar, y hay mucha luz en eso, ¿no? Y en compartirlo. Y Joan Didion, esta escritora norteamericana, autora del Año del Pensamiento Mágico, este libro donde ella justo habla de la muerte de su marido, es quien que también un libro que leí muy recientemente, ella habla de los deudos de la gente que ha perdido a un ser amado, como personas a las que se les dilatan las pupilas, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no hay mayor fragilidad, porque tú no puedes ver, pero con la pupila dilatada, además, la luz te lastima. Imaginen ustedes, si la luz les duele, les puede doler cualquier cosa, ¿no? Entonces, por eso yo quise retomar esa idea, esa imagen en la dedicatoria, todos esos a los que hoy la luz les duele, hoy ni siquiera pueden dejar que la luz entre, ¿no? Por sus ojos, pero un día eso va a cambiar. Entonces, en el diario también, ahora que me hacías esta pregunta, ¿no? Sobre un poco los días, las fechas, un diario por convención pues va fijando, va datando, ¿no? Qué días está consignando en las páginas. Y yo llegó un día en el que pensé que no tenía ningún sentido marcar el paso del tiempo, porque no sentía que nada cambiara para mí. Yo veía el mismo paisaje dentro de mí y el mismo paisaje fuera de mí. Entonces, como le dije a una periodista hace poco, una periodista española, a mí la vida ya me había cambiado de lugar, yo ya estaba completamente descolocada. Entonces, el tiempo no era algo que me importara, no había nada allí que yo necesitara señalar, así que por eso muchas páginas fueron quedando sin fecha. Y luego, ahora que reviso el libro, me he dado cuenta de que entre la primera página, la primera vez que marqué la fecha de escritura en el cuaderno, de allí hasta la última página transcurre un periodo aproximado de 9 meses. Y me gustó mucho ese simbolismo, ¿no? Hay casi una gestación nueva, una gestación que puedo yo interpretar que es la mía, la de esa persona que termina reconociendo que su pareja no va a volver, ¿no? Porque por absurdo que parezca, y a eso se refiere Joan Didion con el pensamiento mágico, y a eso se refiere Rosa Montero con el título de ese libro, La absurda idea de no volverte a ver, ¿no? Aunque suene loquísimo,
uno cuando ha perdido a alguien en esta manera tan abrupta, cuando no se ha podido despedir, como ha pasado también en estos días de pandemia, que no ha habido oportunidad de decirle adiós a las personas queridas, pues cuesta mucho trabajo comprender lo que ha pasado, ¿no? No es tan sencillo. Uno puede llenar trámites en la funeraria, puede hacer todo tipo de trámites burocráticos, ¿no? Por la muerte de la persona amada, y eso no significa que uno lo esté comprendiendo ni que en el corazón uno lo haya asumido. Entonces, eso es lo que también ocurre en Ceniza Roja, ¿no? Esos 9 meses, esa gestación ocurre para darle espacio a alguien que termina comprendiendo lo que sucedió. Fíjense cuánto tiempo, ¿no? Cuánto tiempo con la pupila dilatada, dejando entrar a veces un poco de luz y a veces no, y así. Muchísimas gracias. Amé tu libro, de verdad, entrañable. Y las ilustraciones, wow, también, las dos cosas. Las palabras, las ilustraciones. Dani, adelante. Hola, buenas noches. Socorro Venegas, muchísimas gracias por regalarnos un libro en el que considero que nos estás dando a todos tener el derecho a la tristeza. Mi pregunta va enfocada hacia la interpretación de las ilustraciones. Ya nos comentaste que decides que sea Gabriel Pacheco tu ilustrador y que nos están regalando en este libro 2 historias, que son 2 visiones paralelas. Sin embargo, a mí me gustaría que nos compartieras un poquito acerca de la interpretación personal que tú tienes acerca de estas imágenes que parecieran salidos de un mundo onírico. En este caso, a mí en lo personal, en la experiencia que me da es, no sé, me causó mucha reflexión, mucha melancolía, muchas dudas. Por ejemplo, el cuervo blanco, aquí está, en esta, y a ver, creo que en esta, ¿no? Entonces, si pudieras expresarnos qué representa para ti ese cuervo. En mi caso, yo lo interpreto en que me saca mucho de contexto, a lo mejor que se presenta como un animalito blanco cuando normalmente siempre es negro. Cuando es un cuervo negro, como que nos da a entender que es un ave de mal agüero, como que nos está dando a entender que nos quiere transmitir algo, ¿no? Pero sin embargo, ustedes, bueno, Gabriel Pacheco, al momento de cambiarlo a color blanco, nos estaría dando a entender que es otro tipo de ser. Entonces, si nos puedes compartir cuál es tu interpretación acerca de las ilustraciones. Fíjate que a mí, cuando le propusimos este proyecto a Gabriel y lo aceptó, que fue pues como un milagro, ¿no? Maravilloso que haya querido y que haya podido ponerse a trabajar en el libro. Me preguntó él cómo me imaginaba yo el libro, cómo imaginaba las ilustraciones, y yo le dije que, a diferencia de la forma en que habíamos trabajado antes como editora y él como autor, yo ahora no quería que me mostrara nada antes. Yo le dije, no quiero ver ningún boceto, nada. O sea, haz tu propia lectura, haz tu propia interpretación del texto, y con esa absoluta libertad el editor también lo dejó trabajar. Entonces, fue una maravilla el día que nos entregó las ilustraciones. Yo lo que sentí fue que él había logrado capturar las emociones, el tono del duelo, estaban perfectamente integrados en esas ilustraciones. Y me conmovió muchísimo, ¿no? La primera imagen, si ustedes abren el libro, lo primero que ven es esta mujer cayendo de espaldas, una especie de caída libre, no sabemos dónde empezó ni cuándo va a terminar.
Y yo pensé, cuando alguien cae así es porque ha sido derribado, ¿no? ¿Qué la derribó a ella? ¿No? Exacto, ¿qué fue lo que pasó que no se la lleva, pero sí se lleva a su pareja y la deja en esa caída tremenda, ¿no? Y luego el trabajo que hace con la granada, que él la concibe como un corazón, ¿no? La granada roja, el trabajo que hace con estos, con los corazones que están pendiendo de un arbusto, que son como, lo decía, como promesas, ¿no? Todas esas promesas que quedan pendientes, las promesas entre dos amantes, todo eso que los mantenía unidos, que mantenía a la pareja, ahora están allí y ella está solamente un poco como escuchando, ¿no? Esas promesas vibran allí, todo eso que ya no va a ocurrir, que ya no va a ser. Y al mismo tiempo personajes y detalles que son de una belleza de verdad que a mí pues me ha conmovido muchísimo, ¿no? Ya conocía yo el trabajo de Gabriel, pero me parece que este ha sido un trabajo muy en otro orden. Él mismo me contó de la dificultad de asumir el proyecto porque trabaja con ficción, ha trabajado con poesía, pero para él era muy diferente pensar que este además era un diario, que esto había ocurrido tal cual y tuvo pues ese primer desafío creativo, ¿no? De abordar una historia que no es ficción y convertirla en imágenes que vienen también desde su lectura muy profunda. Yo cuando hablo de Gabriel, la verdad es que, como les decía, para mí es un poeta de la imagen, pero también es un extraordinario lector. Entonces, cuando él habla de este libro y del trabajo que hizo, es bellísimo escucharlo. Por ejemplo, hemos hablado de que ese grillo que está en la portada, que es el libro que está sobre el personaje masculino, parecería también una criatura que con su canto transmite latidos, ¿no? Ya no está el corazón del amado, ya no está vivo, ya no late, pero queda esa criatura como una especie de símbolo de lo que, del amor que aún queda vivo entre esos, en esa pareja, ¿no? Que ya no es, que ya no existe como pareja, pero queda todavía pues todo un cúmulo ahí de emociones muy vivas. Entonces, muchísimo para decir de las ilustraciones de Gabriel, que van a terminar, yo la verdad creo que terminan conmoviendo también a los lectores. Sí, ¿verdad? Se ha escuchado un grillo. Yo tengo un grillo por aquí. Sí, bueno, ya pero lo último que agregaría, bueno, sobre ahorita lo que nos comentaste de la portada, bueno, a mí me llama la atención mucho, es, se están dando un abrazo sin los brazos, es como si fuera realmente, pues realmente fuera nada más tal vez la impresión de que fuera ella y que el animalito está como dándole la oportunidad a él de estar con ella, porque inclusive parecieran como crisantemos, ¿no? Y te evoca hasta ese olor, ¿no? Como de decir también el grillo, de que esta es una persona que al final del día va a regresar, va a estar en lo que es el pasto y se va a convertir también en polvo, ¿no? Y le están dando la oportunidad de despedirse de ella. Te agradezco mucho. Perdón, estaba sin el audio. Yo me parece muy, muy apropiada, muy acertada tu lectura. Y yo quizá añadiría otra cosa que también me gusta mucho, que ha contado Gabriel, porque ahora que presentamos el libro en España, en la Feria del Libro en Madrid y luego en varias librerías, tuvimos oportunidad de conversar él y yo, de compartir con los lectores el libro y el proceso creativo. Y me gusta mucho cuando él habla si se fijan, lo que hace esta mujer en las ilustraciones, lo que hace con su cabello,
porque lo tiene largo, pero luego toma las tijeras y se las corta, y se corta el cabello, ¿no? Entonces habla de cómo al principio vemos las tijeras, vemos que se cortan flores, que se corta la vida con eso, ¿no? Y que él quiso hacer ese contraste. Cuando ella se corta el cabello, no está cortando su vida, ¿no? Está de alguna forma renaciendo, está apostando por la vida. Y me parece que ahí hay un significado muy profundo que me gusta pensar que uno no termina la lectura, que uno vuelve a este libro porque ahí hay más y más, ¿no? Muchas gracias. Claudio, Víctor. Jenny, adelante. No, yo nada más me queda decir gracias a tu terapeuta. Le agradezco infinitamente por haberte mandado a hacer este diario. Porque creo que es un diario que no nada más fue para ti, sino para ayudar a tantas y tantas personas que están viviendo un duelo. Me ha tocado ver libros y cursos y demás sobre el duelo, pero como este libro, ninguno. Este libro, déjame decirte que desde que lo tomé, lo agarré con duda. Te conocí con Vindictas, la verdad, como Heidi. Lo amé, me encantó el libro, de verdad, es de mis favoritos. Pero al conocerte ahora con este, creo que valoro más tu escritura, valoro más tu forma de narrar y toda tu obra y tu trabajo. Lo escribiste en forma de un diario porque era para ayudarte a ti misma. Pero la manera como ahora, como editora, lo lograste sacar, no nada más como escritora, como editora, qué bárbara. De verdad, desde la primera página sentí el dolor, sentí esa tristeza, ese abandono, esa angustia. Me lo hiciste vivir, me lo hiciste sentir, y creo que no todos los escritores pueden lograrlo de esta manera tan fuerte. Creo que es una catarsis para todos, lo hayamos perdido a alguien o no, porque creo que de alguna manera hemos perdido algo. Y es algo que realmente este libro te llega al alma. Te llega al alma y te hace valorar, te hace vivir y te hace darte cuenta que están esos pequeños destellos, como tú comentabas, ¿no? Esos destellos de esperanza, de luz, de que hay vida aún, que aún puede salir, aún puede pasar algo diferente, ¿no? Y creo que no me queda más que agradecerte mucho por esta forma, por este libro, por haberte animado a sacar algo que era muy personal, muy tuyo, por haberlo hecho, porque creo que es algo que le está salvando la vida a muchas personas. El toque de las ilustraciones, qué bárbaros, porque de verdad, como tú dices, nos tocan, son como dos historias juntas. Nos pinta exactamente esta misma angustia, esta misma tristeza. No fue como tú comentas, ¿no? Al poner un jardincito y allí está una guayabita y qué lindo dibujo, ¿no? No, fue el que también nos habló, también nos está contando la historia con otro tipo de arte. Y de verdad que juntando las dos cosas, esto fue maravilloso. Muchas gracias, Socorro, por este libro. De verdad, lo comencé así como no sabiendo qué iba a suceder y me sorprendiste. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny, a ti. Y sí, estoy de acuerdo contigo. La experiencia de la pérdida es universal, es algo que compartimos, ¿no? Y cómo atravesarla, cómo vivirla. Si nos acompaña un libro, yo creo que estaremos mejor. Y cuando digo un libro, no es que necesariamente sea este, ¿no? Ojalá sea este, ojalá que pueda ayudar a otros a encontrarle un sentido, ¿no? Al día a día. Pero a mí también lo que me ayudó en su día no fueron libros de siga estos pasos para superar un duelo, ni libros que me acercaron mis amigos con la mejor intención. Algunos me llevaron libros de la vida más allá de la muerte y de cómo los muertos pueden volver o cómo siguen aquí, esas cosas esotéricas, ¿no? Lo que a mí me ayudó fue la voz de los poetas, era lo que yo sí podía leer, no me concentraba en textos muy largos
y leía poesía. Entonces yo creo que en cualquier situación, en cualquier circunstancia terrible, dolorosa por la que podamos atravesar, si logramos que un libro nos acompañe, eso será maravilloso. No porque el libro nos pueda salvar, que eso hay que saber, que el arte no existe y nunca ha querido existir para salvar a nadie, ni para decirle a nadie cómo vivir, ni cuáles son las recetas para la felicidad. No, pero lo paradójico es que sí nos puede salvar. No tiene ese propósito y un artista no crea con esas intenciones, pero la belleza, el poder, la autenticidad, la verdad que hay en una obra de arte, por supuesto que nos pueden salvar. No, muchas gracias, te lo agradezco mucho. En lo personal sí lloré y en lo personal sí me hiciste, a pesar de muchos años que han pasado la muerte de mi hijo, me hiciste volverla a vivir, pero de una manera mucho mejor. Muchas gracias. Gracias. Silvia, adelante. Socorro, buenas noches. Qué gusto escucharte. Realmente fue un placer leer tu libro, pero también escucharte ha sido maravilloso. Sí es dolor, sí es tristeza, pero para mí lo que me representó es tanto tus palabras como las imágenes, fue soledad. O sea, una soledad inmensa que no sabes expresar, ¿no? Bueno, que nosotros, evidentemente tú sí, pero que nos das una forma de expresarla, ¿no? Y las imágenes también, porque está la mujer sola, etcétera. O sea, es esa soledad. Está maravilloso, me encantó. No tengo más palabras que decir porque yo creo que ya han dicho mucho de lo bello que es. Yo tengo más bien una curiosidad. Ya para entonces, ¿tú sabías que ibas a escribir? ¿Ya habías escrito algo? ¿Esto fue lo primero que escribiste? Porque la verdad es que está maravillosamente bien escrito, pero ¿ya estabas escribiendo? Ay, muchas gracias, Silvia, por todo lo que me has dicho. Y sí, es importante también poner como el contexto, ¿no? De quién era esa persona escribiendo su diario. Yo había tenido ya una beca de jóvenes creadores, ya había decidido que quería ser escritora. Era una lectora, y soy todavía una lectora apasionada de poesía, pero había decidido que lo que quería o lo que podía escribir era narrativa. Siempre he tenido mucho respeto hacia los poetas, y no, nunca me ha movido, nunca he intentado escribir poesía, ¿no? O sea, pero es lo que más leo. Y en alguna parte en el diario justo digo que quisiera escribir poesía. O sea, lo que yo estoy diciendo con eso es, quisiera encontrar el lenguaje esencial de las cosas, ¿no? No lo encuentro, no encuentro la manera de contar lo que estoy sintiendo, y todo lo que puedo hacer es aproximarme apenas, ¿no? Y en realidad a lo que me aproximaba era a ese misterio que es la pérdida, ese misterio que es ver partir a alguien y ese absurdo de que nunca lo vas a volver a ver. Entonces, había ya publicado también mi primer libro de cuentos, En Tierra Adentro, y en fin, estaba en el camino, ¿no? de hacer una carrera literaria, y mucho de eso yo sé que un buen periodo, un tiempo más o menos largo, creo que mi trabajo o el impulso que tenía sí que se frenó, ¿no? O sea, sí que sí que pudo haber sido muy, muy distinto, ¿no? La manera como la manera como yo estaba pensando en una carrera literaria, eso completamente se fue a la basura, ¿no? Yo dejé de pensar en eso, y de pronto mi mayor expectativa ya no era ser escritora, sino sobrevivir, mantenerme viva, encontrarle un sentido a mis días, y en medio de una gran incertidumbre, ¿no? Porque yo no sabía si lograría o no recuperar esta fe, esta ilusión que necesitamos todos para
para emprender un día y otro y otro y otro, ¿no? Entonces, esa era yo, mi pareja también era escritor, también él estábamos como en el mismo empeño y en esos días además estábamos haciendo guiones para un programa de radio, de rock y literatura, y allí justo como en esos, en medio de esos ires y venires de esos proyectos que están haciendo en esa era un momento pues como de mucha efervescencia creativa. En ese momento él se fue. Felicidades por el libro y muchísimas gracias a ti y al ilustrador. Dos cosas maravillosas. Gracias. Gracias a ti. Ceci, adelante. Gracias, buenas noches. Hola, Socorro, un placer escucharte, así como leerte. Yo la verdad tengo que decir que me impresiona tanto que en un libro tan chiquito, porque digo, si hablamos de páginas, es un libro pequeño comparado con otros, pero híjole, cada frase, cada palabra es tan profunda, dice tanto que no es necesario que tenga 400 páginas. Yo quiero decirte que la dedicatoria, perdón, es a quienes se les han dilatado las pupilas con la pérdida, la luz volverá. Bueno, se me sigue poniendo la piel chinita y yo lo empecé y me regresaba la dedicatoria, o sea, 2 páginas y me regresaba la dedicatoria, la volví a leer, retomaba la lectura, otras páginas y me regresaba la dedicatoria. La verdad es que siento que dijo mucho. Y yo lo que te quiero preguntar es, ¿cómo ha sido para ti? O sea, ya nos contaste cómo fue el proceso de encontrar este diario, de recordar lo que sentías, lo que viviste, de decidir que estaría bien publicarlo, pero ahora, ¿cómo está siendo el proceso de hablar de él como lo estás haciendo hoy con nosotros? O sea, cómo está siendo para ti? Muchas gracias, Ceci, por los comentarios, por tu experiencia de lectura. Y bueno, esta es una pregunta importante porque yo sabía que iba a ser difícil, pero no me imaginé que tanto al principio, ¿no? Me sentía lista para empezar con la promoción del libro cuando quedó publicado. El editor es alguien que trabaja muchísimo en la promoción de los autores y ya tenía pactadas varias entrevistas. Es alguien que también cuida a sus autores, entonces me preguntaba constantemente cómo me sentía, si podíamos hacer esta entrevista, aquella otra. Fue como muy comprensivo, ¿no? En el plan de promoción y yo me sentía muy bien, ¿no? Pero he aquí que la primera entrevista, la primera que fue por Zoom con un periodista español, porque acuérdense que Páginas de Espuma es la base de la editorial, está en Madrid, entonces el libro primero se publica allá, después ya en México, pero en ese momento pues tocaba hacer toda la prensa en España. Y en esa primera entrevista con un periodista, y esto también por supuesto fue importante, un periodista joven, que además es poeta, pues hizo un par de preguntas estupendas, muy bien pensadas, muy cerca de lo que el libro es, y me puse a llorar. Claro, no se imaginen, tampoco fue una cosa como de berrear y de, no, pero se me escaparon las lágrimas. O sea, para mí fue tremendo porque lo sentí como una especie de fracaso, ¿no? Yo pensé que estaba absolutamente lista para hablar de este libro desde una distancia de más de 20 años, y allí comprobé lo que ya está en mis libros, porque Ceniza Roja, como les decía, es ese magma, es este libro precursor de mis cuentos. El libro anterior a Ceniza Roja, también publicado en Páginas de Espuma, el libro anterior es La memoria donde ardía, y hay algunas historias ahí que ya hablan del duelo, de la pérdida también, con todo lo que significa escribir un cuento, ¿no? Allí hay otro tipo de apuesta. Pero ahí yo ya estoy planteando una verdad
que me parece que está presente en mis libros, y es que no pasa el tiempo en la pena. O sea, el dolor realmente se vuelve una especie de animalito al que vamos domesticando para vivir, para poder atravesar los días, para seguir aquí, para gestionar lo que hay que gestionar en este mundo, pero no se va nunca, ¿no? Entonces, me di cuenta de eso una vez más y fue muy especial esa primera entrevista. No me ha vuelto a ocurrir después de esa primera experiencia. Fue, creo que, importante, decisiva, y que me ayudó también a aceptar que si yo sentía que se me iban a salir las lágrimas, pues no tenía por qué evitarlo, ni por qué hacer ningún rodeo, ni por qué ahorrármelo, porque como acaban de decir muy bien en este club, tenemos derecho a nuestra tristeza. Muchas gracias. Gracias por compartirlo. Gracias a ti, Ceci. Alberto, adelante. Gracias, buenas noches. Pues han contestado y comentado mucho de lo que yo pretendía, Socorro. Ha sido pues muy catártico para muchos el leer este libro. Yo la verdad es que lo leí, comentaba con Albert, le digo, no me gustó el libro, tal vez por la tristeza. Entonces lo tuve que volver a leer porque mi hijo es bellísimo, ¿no? Entonces lo tuve que volver a leer para entenderlo. Y bueno, la gran sorpresa es que no eres nada más una gran escritora, sino una gran oradora, ¿no? Creo que me ha llegado más el libro ahora que te escucho, toda la historia. Y antes de empezar a platicar contigo, algunos comentarios, bueno, ¿y qué se le pregunta a alguien cuando te escribe y te abre su corazón de esa forma, ¿no? ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Qué le vamos a decir? Mejor pues que nos hable todo lo que pueda, ¿no? Finalmente es un dilema encontrarse con un libro tan fuerte y tan íntimo como es este. Creo que no tengo pregunta. Una vez más, agradecimiento, como lo hemos hecho todos. Eh, Tocas muchas fibras, tocas muchos temas. Las preguntas que dentro de tu escritura haces, que hablan de esas respuestas que nunca vamos a tener, ¿no? Perdón por hacer el comentario tan directo, pero hay una que es durísima que dices, ¿cómo preguntarle si él se quería morir? Yo creo que no, ¿no? Y te contesta tu terapeuta y te dice, es que no lo vamos a analizar a él, te estamos analizando a ti. Entonces, es ese proceso de sanación el que vives acá tan intenso que bueno, finalmente creo que a mí en lo personal y creo que a muchos nos despierta ese sentimiento de angustia y de análisis de pues las diversas pérdidas, ¿no? A alguien de mi edad y de varias de las edades de varios de nosotros, pues hemos tenido pérdidas de todo tipo y son complicadísimas, ¿no? El libro es una belleza, bueno, ya hablaron de las ilustraciones, también las habíamos comentado antes, y bueno, sin duda tendré que seguir leyendo tus libros. Te agradezco enormemente este regalo. Yo te agradezco a ti, Alberto. Muchas gracias por compartir cómo ha sido tu proceso de lectura, y cómo de todas maneras un libro va a apelar a todas nuestras competencias lectoras, ¿no? A todas nuestras experiencias, y no solo de lectura, sino nuestras experiencias vitales. Entonces, qué bueno que haya sido así para ti, qué bueno que encontraste, qué bueno que mi libro encontró un lugarcito en ti, así que eso te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Meli, adelante. Gracias. ¿Andas por aquí, Melis? Hola, Sí, hola. sí, buenas noches. Perdónenme que no prenda la cámara, mi internet la verdad está fallando muchísimo, y quiero aprovechar porque estoy muy emocionada. Socorro, es un placer realmente tenerte con nosotros. Creo que los que pudimos verte cuando presentaste a Irene Vallejo en la UNAM, nos quedamos enamorados de tu forma de hablar, de tu forma de ver las cosas.
de tu forma de compartir tus vivencias, porque en ese momento nos compartiste cómo había sido para ti la experiencia de leer el libro de otra persona. Y entonces esto que es algo tan personal, o sea, de verdad es muy impactante. Yo no sé si sonaré un poco superficial, pero yo empecé a leer tu libro y empecé a vivir contigo porque me pude reflejar. Yo no tenía una pérdida como la tuya, pero me llevó a mi primer amor y mi primera pérdida, que para mí fue devastadora. Y sí, o sea, sí me hiciste llorar, pero también me hiciste recordar cómo es volver a retomar la esperanza después de pensar que el mundo se acaba. Y y recordar ese momento en el que te das cuenta que la esperanza sigue viviendo es increíble. Te lo agradezco muchísimo. Yo tengo algunas frases también que luego estoy guardando porque me impactó muchísimo cómo es que pudiste describir cosas que yo pensé en ese momento. O sea, todo el tema de cuando pones por qué los objetos han logrado vivir más que tú, ¿no? ¿Cómo se atreven? Y la perdurable intensidad de las cosas que guardan todo de ti y duelen como si viera una fotografía tuya. O sea, son una reserva de tu forma y de tu olor. O sea, eso era exactamente lo que sentía, igual que cuando pones fantasma, ánima sola, llevo en mí tu máscara mortuoria para vivir. Y es así te lo agradezco muchísimo. La verdad es que, te digo, es un placer poder estar aquí contigo y que nos platiques de este libro. Yo lo leí en Storytel, pero necesito tenerlo en casa porque creo que es imprescindible. Creo que de verdad es como dices tú, no lo hiciste quizás con ese afán de poder curar, pero gracias por acompañarnos, y creo que es fundamental para todos los que han tenido una pérdida de cualquier tipo, pero que ha sido así tan grande en la vida de uno, ¿no? Entonces, muchas gracias, Socorro, un placer. Muchas gracias, Melissa, por tus palabras. De veras me conmueven mucho. Me gusta mucho saber cómo fue tu lectura y cómo todos vamos pasando lo que leemos. Cada página la vamos compaginando con nuestras propias experiencias, ¿no? El libro en realidad es algo que construimos juntos, que en cada uno de ustedes será su libro, porque están allí también sus propias emociones, experiencias, qué los ha sostenido, qué los ha derribado, qué los mantiene, ¿no? Y ahora que mencionas esto de los objetos, el primer cuento de La memoria donde ardía, mi libro de cuentos, tiene que ver con una fantasía que yo en algunos momentos tenía. Cuando estaba pasando por los peores momentos, yo me imaginaba cómo sería poder intercambiar todas las cosas, ¿no? Todas esas memorias que son, porque también son memorias, los tenedores, la ropa, los sillones, todo lo que se queda allí, ¿no? Para hablarnos de quien se ha ido. Y pensaba, ¿cómo sería que todo eso lo pudiera intercambiar con alguien, ¿no? Que alguien me regale a mí todo lo que tiene en su casa y yo le regalé todo lo que tengo en mi casa. Un intercambio de pertenencias, así se llama el cuento. Y algunos amigos al leer el cuento me han preguntado si eso existe. Me lo preguntan con cierta esperanza. Vean cómo no necesitamos que alguien se nos vaya, necesitamos perder a alguien para necesitar cambiar de vida de vez en cuando, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está allí también. En mis cuentos hay mucho esa reflexión sobre objetos, sobre memoria, lo que nos sigue hablando de alguien que se fue y cómo también se pueden resignificar las memorias de esos objetos, ¿no? Yo he pensado algunas veces que las cosas, los objetos, también tienen cierta generosidad, ¿no? Porque permiten eso, te pueden seguir acompañando, la lámpara seguirá iluminando y un día dejará de significar lo que antes significó para ti, ¿no? Creo que si les damos esa oportunidad, esa capacidad, esa ánima a las cosas, nos podemos sorprender.
Sí, muchísimas gracias. Gracias. Juan, adelante. Hola, ¿qué tal? Pues estoy embelesado. La verdad es que no sé si mis compañeros sienten lo mismo, pero estamos así como algo, no sé, es una sensación extraña, rara, no sé, me siento muy contento de estar aquí. La verdad es que creo que me equivoqué en leer el libro en digital. La verdad es que lo compré en el Kindle porque dije, es un libro breve y demás. No imaginé que estaba ilustrado y demás. Obviamente la experiencia es completamente distinta. Lo voy a conseguir, tengo que conseguir el libro en formato físico. Me gusta ver aquí a mis compañeras ahí nos lo estuvieron presumiendo, nos lo enseñaron. Se ven padrísimas las ilustraciones en ese formato. Creo que es un libro que tenemos que tener ahí, que tenemos que estar releyendo constantemente, lo tenemos que tener ahí en el librero y compartirlo y darlo a muchísimas personas porque precisamente es el duelo es universal. Así que lo estuve leyendo poco a poco porque además de que es muy fuerte, yo no quería que se acabara. Esa es la realidad. Mi pregunta va en cómo eligieron el título. El título es, ya cuando llegas, ahorita leyeron precisamente ese fragmento en donde se habla de la ceniza, yo también dije, aquí es de donde viene el título. Pero entre tantas frases, porque aquí hemos estado citando muchísimas, ¿cómo se decide elegir este título que es muy fuerte y que hace completo sentido con todo en general? Voy a seguir leyendo. Aquí estuvieron haciendo algunas recomendaciones de otros libros. Yo no había leído nada tuyo. Este, estoy así, embelesado, estoy sin palabras. Es una plática muy entrañable entre amigos. Es como si estuviéramos todos juntos, no sé, como hay esa armonía. Así que muchísimas gracias por estar aquí y por compartir este, este libro. Pues muchas gracias, Juan, por compartirnos también esa lectura. Y creo que sí, que tienes razón en que te pierdes de algo, sobre todo cuando un libro es ilustrado, yo creo que ahí sí pasa algo eh, que no recuperas, pues, ¿no? Ahí no recuperas las ilustraciones, esta materialidad de un libro que es un híbrido, porque Ceniza Roja también puede ser considerado como un libro de arte, justo por el trabajo de calidad extraordinaria de Gabriel, la tapadura, en fin, todos esos matices que vas encontrando en el libro ilustrado y que creo que sean, si algún día nos hemos planteado la desaparición del libro impreso frente al libro electrónico, los que más oportunidad tienen de permanecer son justo estos, los ilustrados, los libros de arte, porque ahí hay una experiencia que ya no es transferible en el formato electrónico. Así que ojalá que lo puedan conseguir impreso. Ahí me encantaría que lo puedan tener, conservar y hojear de vez en cuando. A mí misma me gusta mucho volver a esas páginas porque también para mí es entrañable ir recuperando esa memoria revisada, esa memoria que integró Gabriel Pacheco en su propia mirada. Muchísimas gracias. Héctor, adelante. Hola, buenas noches. Socorro, mucho gusto. Un honor que estés con nosotros. Yo igual, yo estaba con Meli cuando te conocimos ahí en el día que platicabas con Irene Vallejo porque íbamos en grupis a verla y la verdad es que sí quedamos enamorados de tu oratoria. Es la realidad, porque a partir de ahí yo me di a la tarea de leer algo tuyo y leí La memoria donde ardía. Y me pareció impresionante la manera en que pueden narrar temas así. O sea, yo me quedé sorprendido y sí fue de los que quería tener el honor de conocerte y de decirte que de verdad creo que te ganaste aquí el cariño de todo este grupo porque sí, es hermoso cómo escribes. Y este libro me pareció sí una cosa bastante retadora, sobre todo, porque en algo tan breve el ir compaginando imágenes y recuerdos y que alguien te comparta algo tan personal es un reto leerlo y tratar de ser empático y
Creo que como decía Ceci, cada vez que avanzabas un poco cada vez que uno avanza un poco con tu libro, tienes que regresar como a esa dedicatoria que te describe de manera increíble el para qué está escrito. Y es como una caricia, es como muy tú. Yo por lo menos ya después de haberte leído, sí es como, si eres tú, o sea, hablando y nada más no quería más que felicitarte porque yo tenía dudas sobre cómo había sido la obra, si se escribió primero, luego se ilustra, pero la verdad es que ya respondiste todo y ha sido un verdadero honor escucharte. Muchas gracias y gracias por tomarte el tiempo para compartir Recomiéndame un buen libro. Muchas gracias, Héctor. Y saben que también les agradezco que se hayan acordado de esa charla con Irene Vallejo, porque se ha convertido ella en una persona entrañable para mí, en una amiga. Ella presentó Ceniza Roja en España, ahora que fui. Viven en Zaragoza, y allí en Zaragoza, en la librería Cálamo, que es como una librería mítica, un espacio muy querido también por lectores. Allí presentó el libro y saben, les quiero contar nomás un poquito porque muchas veces me hablan de Ceniza Roja como de un libro de poemas, o a veces lo llaman novela, o a veces diario, o a veces autobiografía. A mí me gusta mucho que lo describan de todas esas formas, porque pienso que hay algo de todos esos géneros en el libro. Pero Irene encontró otra fórmula. Irene me contaba que en la antigüedad había un género que ya no se sigue cultivando, por eso ya ni sabemos de él, y un género que se llamaba consolaciones. Y me gustó mucho la idea, ¿no? Pues la idea justo tiene que ver con las razones por las que quise publicar y compartir esta experiencia tan personal con los demás, que es un poco para compartir el consuelo, para compartir algo que en el diario también digo, citando a un escritor: solo nos pueden consolar aquellos que no han tenido consuelo, ¿no? Es una paradoja, pero es así, ¿no? Donde a veces encontramos el sentido es justamente en donde está la herida abierta, ¿no? Y compartirla y hablar, y como ahora hemos hecho, y ustedes mismos han contado algunas experiencias también de pérdida, pues es así, ¿no? Como mejor puede funcionar un libro como Ceniza Roja, compartiendo y consolándonos entre todos. Pues muchas gracias por compartirlo. De verdad ha sido un verdadero honor tenerte aquí y sí, fue entrañable y sí nos enamoramos de ti definitivamente de esa presentación. Y seguiremos leyéndote, te lo prometo. Gracias. Patti Lavín, adelante. No, pasamos. Patti, ¿andas por aquí? No creo que Patti ya se... Bueno, Paola, No, Paola ya salió. ya salió. Patti Lavín, que está afónica, ok. Pues, Albert, adelante, tu comentario. Sí, Socorro, muy buenas noches nuevamente. Y pues sí, yo también me sumo a todos mis compañeros. La verdad es que fue un libro que disfrutamos bastante, y justamente antes de que entraras lo comentamos, ¿no? Que es un libro que ¿cómo podríamos decir que se disfruta si hay tanto dolor en esta parte de la pérdida, ¿no? Tu diario, tu libro, este género de consolaciones, pues al final de cuentas lo empezaste a escribir para que te ayudara a olvidar, ¿no? Para que te ayudara a salir de esta depresión, de esta tristeza. Al final, digo, el libro o el diario ya tenías tiempo que lo habías escrito. Justo cuando terminaste de escribirlo, ¿te sentiste un poco más liberada? ¿Te ayudó en ese momento a salir de este trance de pérdida, o todavía pasó más tiempo, ¿no? ¿Has llegado a pensar en este tiempo que a lo mejor dices, bueno, ya nos diste esta parte del diario? ¿Has pensado escribir algo más sobre Alan, sobre él, pero ya como, no en una segunda parte, sino pues a lo mejor era la parte feliz, la parte agradable, como la parte de hechos de la historia de cómo se conocieron? No sé si hay como una segunda parte o la parte que te podría ayudar ahora a ser feliz, o bueno, sé que lo eres, pero esta parte de felicidad en tu relación. Fíjate que no. Aquí lo que es muy curioso es que Ceniza Roja es un libro posterior a otros
que sin embargo escribí antes, ¿no? O sea, Ceniza Roja es este primer acercamiento o ni siquiera, es que no es un acercamiento, es una inmersión total en el dolor de la pérdida, un tema que después está presente en lo que escribo. Entonces aquí lo curioso es que un libro precursor se publica posteriormente a los libros que le siguieron, ¿no? Yo escribí, después de Ceniza Roja, escribí un par de novelas, escribí libros de cuentos y lo curioso es cómo ahora hay esta especie de retorno, ¿no? Ceniza Roja aparece para mostrar cómo ese universo literario, esos libros que escribí después de este diario, cómo fueron concebidos, qué fue lo que a mí ya me interesaba, y una cierta mirada y una cierta predisposición, ¿no? en mi escritura hacia estos temas que tienen que ver con infancias, con maternidades disidentes, maternidades completamente atípicas, que tienen que ver con la pérdida, no solamente por la muerte de un ser querido, sino también la pérdida del amor, ¿no? Esos son como temas que están muy vivos, padres alcohólicos, padres que no pueden proteger a sus hijos ni a ellos mismos, ¿no? De estas criaturas desoladas, ¿no? Ya están, digamos, ya de alguna manera prefiguradas ciertas cosas en Ceniza Roja. Y no he pensado en escribir más de Alan porque yo luego publiqué una novela, escribí una novela que se llama Vestido de novia, donde el personaje principal, la protagonista de esa historia, es una mujer viuda. Y qué es lo que sucede en su vida aparentemente resuelta, la vida feliz posterior, la vida que ya queda, que ya es reconstruida, ¿no? La vida que siempre se entiende como reconstrucción, ya con otra pareja, con un hijo, en fin, y cómo de pronto tiene que mirar al pasado porque no está resuelta la historia anterior, ¿no? Entonces, es una novela con todas las claves y la apuesta desde la ficción de una historia, y estoy ahora interesada en otros temas. Yo no creo que vaya a escribir de Alan, y no tengo esa necesidad, ¿no? En cambio, sí tengo ahora un par de proyectos en los que estoy completamente y emocionalmente involucrada. Necesito escribir, trabajar en estos otros libros, y me parece, no puedo decir que yo haya terminado ya de contar esta experiencia, porque la pérdida me parece que es un tema infinito, es uno de esos temas que no dejan de interpelarme, al menos a mí como escritora. Entre más sigo mirando y trabajando con algunas ideas, voy encontrando otras aristas. Es un poco como cuando uno va sacando muñecas rusas, ¿no? Y sale otra historia, y no había yo pensado esto, y puede ocurrir también esto, y no se agota, ¿no? Y no hay repetición, porque lo que uno hace cuando continúa trabajando con sus obsesiones, cuando uno es leal a sus obsesiones, lo que va pasando es que uno profundiza. No hay repetición, pero sí hay un ejercicio de profundizar en la realidad, en lo que nos atañe, ¿no? En lo que también nos llama, porque yo creo que esto es un ejercicio doble. No es que yo busque estos temas, es que siento que estos temas también me miran, constantemente me interpelan, como decía. Muchas gracias, Socorro, y la verdad es que también disfrutamos ahí la plática que tuviste con Irene, ahí el día que estuvimos ahí en la presentación. Muchas gracias. Por cierto, también presumirles a los demás que tuvimos el gusto de conocerte en la FIL Guadalajara hace 3 años más o menos, junto con Antonio Ramos Revillas allá en la FIL de Guadalajara. Sí, cómo no.
Socorro, agradecerte, creo que están hechas y contestadas todas las preguntas. Queremos realmente agradecerte tu generosidad en el tiempo que nos hemos extendido, que has contestado todas las inquietudes de todos nosotros, y eso es de agradecerte. Y queremos por último, pues tomarnos con nuestro libro una foto para el recuerdo. Genial. Los que tengan el Kindle, pues con el Kindle, ¿verdad? Ahí estamos. Qué maravilla. Alberto. Oigan, muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Les agradezco infinito. Va otra porque creo que por ahí Juan salió cerrando los ojos, entonces es por cualquier cosa. Ahí va. 1, 2 y 3. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y esperamos pronto tener el gusto de poder tomar un café contigo y aquí tienes a tus seguidores para que nos firmes el libro ya con con libro en mano y de manera física, ¿no? Encantada, con muchísimo gusto. Cuando quieran lo organizamos. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Socorro. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. A todos. Gracias a todos. Buenas